Ya. Las 4 Ps son el objetivo deseado de la atención sanitaria, pero eso conlleva que todos los profesionales sanitarios tengan una visión integral del paciente. Eso significa que deben tener una visión holística que considera al paciente como un todo y no como fichas de puzzle independientes que nadie se encarga de juntar y que cada sanitario solo se fija en la que le toca, en la que corresponde. Obviamente, para lograr estos objetivos, toda la comunidad sanitaria que atiende a un paciente tiene que establecer relaciones mucho más colaborativas, fluidas e informativas de lo que son actualmente. Es cierto, y además porque cuanto más comunicación e interacción exista, más beneficios obtendrán nuestros pacientes, porque seremos capaces de conocerles mucho mejor y conocer lo que le está pasando a su salud. Para hablar de cómo establecer de manera eficaz esa comunicación entre los médicos de atención primaria y los dentistas, contamos otra vez con el doctor Miguel Carasol como coordinador de la Alianza por la Salud de SEPA y con la doctora Sonia Miravent, que es médico de familia y vicepresidenta de Semergen Cataluña. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en el simposio. La implementación de las 4 Ps en la atención sanitaria es bastante rupturista y es posible que podamos encontrar algún tipo de reticencia en las maneras de trabajar más tradicionales. Estamos abogando por considerar al paciente en su conjunto y que se tenga más en cuenta la salud bucal. Doctor Carasol, ¿cómo convencemos a los médicos de atención primaria de que evalúen la salud bucal de sus pacientes? Bueno, yo creo que los médicos de atención primaria saben lo importante que es la salud bucal de los pacientes, por supuesto que sí. Lo que pasa es que luego hay una serie de problemas, y que luego abordaremos también con la doctora Miravent, que no permiten que sea tan fluido el contacto con la salud bucodental de los pacientes en atención primaria. Yo, en mi opinión, lo que habría que hacer es quizá refrescar un poco simposios como este, ¿no? para formación continuada, porque todos sabemos lo importante, y los médicos también, bueno, yo soy médico, también sabemos lo importante que es la patología oral, en sus 3 vertientes: la caries, la enfermedad periodontal y el cáncer oral, que es una cosa absolutamente importante. Pero yo creo que la comunidad médica en atención primaria desconoce un poco lo que es la relación de la cavidad oral más allá de la boca. Entonces, esto es muy importante, que lo que ha comentado antes en nuestras sesiones, que convenzamos a los médicos, a toda la sociedad en general, que la boca no se queda, la patología de la boca no se queda en la boca, sino que simplemente puede pasar al resto del organismo y provocar patología que ya hemos comentado aquí. Pero ¿cómo tienen que hacer esa evaluación de la salud bucal? ¿Tienen que explorar la boca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, explorar la boca no es hacer una biopsia hepática, es decir, con abrir la boca al menos se ven cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo, de la misma forma que antes estábamos cribando en una consulta dental si puede haber o no diabetes, pero nosotros no diagnosticamos, el médico de atención primaria puede perfectamente ver en una cavidad oral una serie de signos de alarma, ¿verdad?, que pueden poner en guardia, ¿no? Es decir, algo está pasando en esta boca y a lo mejor conviene que te vea un dentista. Y una vez hecha esa evaluación de la salud bucal, ¿cómo tienen que interpretar los médicos de atención primaria los síntomas de patologías orales? Yo creo que esto es muy importante, es decir, lo que hablábamos antes. Hay una cosa que se llaman los signos de alarma, sobre todo en la enfermedad periodontal, ¿de acuerdo? Ahí tenéis en la diapositiva unos muy importantes. El más importante quizá de todos, por su relevancia, es el sangrado, y porque todavía la sociedad sigue pensando que el sangrado de la encía es normal. El ojo sano no sangra, evidentemente, pues la encía tampoco. Entonces, a partir de ahí hay muchas cosas que nos pueden indicar. Por ejemplo, la supuración, como se ve ahí, los abscesos, el por qué ha perdido dientes un paciente, ¿no? ¿Por qué ha perdido usted dientes? Si me mueven los dientes, se han desplazado.
es más dentón, ¿no?, de alguna forma. Y luego hay procesos más agudos como son las necrosis, pero bueno, yo creo que lo importante es esto. Y además, yo creo que si pasamos la siguiente diapositiva, hay un tema muy importante, no, la anterior, esa, que son los factores de riesgo. Un médico de atención primaria trabaja mucho en factores de riesgo, pero si aquí le añadimos que muchos de ellos son factores de riesgo de las periodontitis y que además algunos tan importantes como son el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol están muy implicados en el cáncer oral, en la etiopatogenia del cáncer oral, pues resulta que tenemos un buen caldo de cultivo para trabajar en las consultas de atención primaria. Doctora Miraven, ¿y cómo se toman los pacientes esa exploración desde atención primaria? Porque claro, no están acostumbrados a ello, ¿no?, a esa exploración bucal o a preguntarles por su boca allí. No demasiado. Permitidme un segundo solo para agradeceros a los dos, Vanessa y Agustín, vuestro trabajo y también a la organización pues, del simposio SEPAS Dentate por volverme a invitar. La verdad es que aprendo muchísimo con todos vosotros y además entran muchas más ganas de trasladar a los compañeros de atención primaria todo lo que estamos trabajando hoy aquí. Referente a la pregunta, ¿se lo toman bien? El paciente se toma bien o muy bien en general cualquier atención que nosotros como médicos le ofrecemos referente a su salud. Es verdad que no están demasiado acostumbrados, ¿no? En algunos centros de atención primaria, sé que no en todos y tampoco en todas las comunidades, es cierto que existe la figura del odontólogo, pero lo suelen reclamar pues, a demanda o en visitas más urgentes y el aspecto de la prevención quizá no lo tenemos del todo trabajado en este sentido. Es importante que nosotros se sorprenden cuando a veces vienen por otro motivo de consulta y les dices, a ver, enséñame la boca, ¿no? Abre la boca y vemos. Pero es verdad que es importante luego registrar todo lo que detectamos, como comentaba el doctor Carasol, e integrarlo para abordar de forma pues, más holística, ¿no?, al paciente en nuestras consultas. Es un deber nuestro como médicos de atención primaria. ¿Y cómo deberían los médicos motivar a los pacientes desde la atención primaria? Yo creo que desde la parte de atención primaria, el médico de familia, además con la longitudinalidad que tenemos, ¿no?, que atendemos a nuestros pacientes, tenemos la responsabilidad de alguna manera de hacerlo. Y en este sentido también es importante que conozcamos, tenemos unas competencias que también son las competencias de nuestros compañeros odontólogos en cuanto a esa credibilidad o a ese liderazgo, ¿no?, para promover ese cambio, esa concienciación tiene que tener en cuenta la mayor atención, ¿no?, a la salud bucodental. Podemos y sabemos identificar también todos los factores de riesgo, los determinantes de salud del paciente y que esto nos va a hacer pues, que insistamos un poco más en esa prevención y promoción de hábitos saludables. Luego, un momento de valorar también la motivación, ¿no?, en qué fase está del ciclo del cambio, ¿no? No podemos abordar si el paciente no está dispuesto a realizar según qué cambios, ¿no?, en su vida. Utilizar evidentemente las guías y las recomendaciones actualizadas, en ese sentido también ayudamos al paciente a conocer cuál es la actitud a seguir y después trabajar sobre todo en equipos multidisciplinarios, ¿no?, para llevar a cabo este proceso. ¿Y qué estrategias utilizáis los médicos para conseguirlo? Sí, perfecto. O sea, ¿cómo hacemos esto? Sí, ¿no? ¿cómo conseguís hacerlo? Claro, hemos hablado todo el rato de las 4 Ps y ahora hablaríamos de las 5 As, ¿no? Las estrategias que nosotros podemos tener como médicos o como odontólogos para intentar promover ese cambio en nuestros pacientes. Sobre todo la A de averiguar, ¿no? Es verdad que es importante preguntar sobre los factores, algunos los conocemos, pero explorar también las creencias de los pacientes, aquellos mitos que existen y que ellos van con el tiempo desarrollando y que igual no son ciertos, o sea, explorar, averiguar, acordar, debemos pactar de forma pues, compartida con el paciente cuál va a ser la actitud a partir de ahora, aconsejar, es decir, dar consejos claros, específicos, para promover esos cambios de salud y breves, ¿no?, e insistir mucho, y luego ayudarlos. Lo comentábamos antes también, el tener esas técnicas, esas habilidades, que eso a veces no se nace con ellas, pero se van adquiriendo con el tiempo. Y luego asegurar, fijar esas visitas de seguimiento, que no todas deben ser presenciales y ahora que tenemos esta opción, ¿no?, pues de partes o telefónica o más telemática de seguimiento para que el paciente también vea que a nosotros nos importa nuestra atención. Miguel, ¿y en qué aspectos de la salud oral deberían aconsejar los pacientes desde la atención primaria? ¿En qué aspectos tienen que fijarse? Yo creo que, como siempre, hay que ir a lo básico y fundamental. Es decir, me parece que una buena forma de empezar o de continuar, ¿no?, el manejo de los pacientes sería
tratar temas tan importantes como son la higiene bucodental, es decir, no darle un tratado de higiene bucodental, sino decirle 4 cosas muy sencillitas que normalmente la población no entiende, ¿no? O no es que no entienda, es que no lo sabe, porque no se lo hemos comentado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Creo que otra cosa que va implícita con lo que es un manejo clínico de un paciente a nivel de medicina de atención primaria es el control de los factores de riesgo. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Y fomentar la relación con los dentistas, de alguna manera, tanto si son los dentistas que tengan en la atención primaria como los dentistas que hay fuera de la atención primaria, en nuestro caso, la atención privada, de alguna manera. Sonia, ¿y lo hacéis en todos los pacientes que acuden a atención primaria o seleccionáis el tipo de paciente a los que le hacéis esa exploración? Sí, es buena pregunta. Además, es verdad que si tenemos en cuenta la parte más de salud pública, ¿no?, de prevención y promoción de la salud en cuanto a la atención bucodental, es verdad que deberíamos ir a todos, llegar a todos los pacientes, ¿no? Es un ámbito es ambicioso y no podemos llegar a todos ellos posiblemente, sí desde la perspectiva más comunitaria, que forma parte de hecho de nuestra especialidad, pero es verdad que es difícil y en ese sentido lo que hacemos muchas veces es priorizar, ¿no? Hay algunos, sabemos que hay programas acordados pues, con las administraciones competentes en materia sanitaria, que sabemos que esos programas debemos abordarlos sí o sí, como el de la infancia o el de la mujer embarazada o el del adulto, no teniendo en cuenta también, ¿no?, el cáncer oral. Pero yo también quizá priorizaría en este momento y después de las sesiones que hemos hecho lo que son aquellos pacientes con algunos factores de riesgo, con diabetes, con otros factores de riesgo cardiovascular, con hábitos tóxicos, que sí que no nos los debemos olvidar. Y esto es posiblemente, si no nos da tiempo de llegar a todos, al menos debe ser prioritario buscar estrategias muy dirigidas. Queridos doctores, yo creo que ya es el momento de pasar a la acción. Guíenos, por favor, en los primeros pasos que deben dar los médicos de atención primaria y también los dentistas para establecer y afianzar esta relación. Pues si seguimos un poco con lo que nos habíamos centrado de la atención sanitaria y las 4 Ps, habíamos hablado de que sea participativa, es decir, que el paciente sea el centro y el que decide realmente sobre su salud, teniendo toda la información, que eso es lo importante y ese también es nuestro trabajo, que sea preventiva en el sentido de intentar establecer todos aquellos factores de riesgo y poder anticiparnos a que el paciente no vaya a enfermar, que sea personalizada, y lo hablábamos, en el sentido de adaptar pues, la atención o el manejo según las comorbilidades o según las condiciones que tenga el paciente en ese momento, y que sea predictiva, ¿no?, que tengamos las herramientas para poder estratificar un poco el riesgo en función también de los factores que le acompañan. Nos faltaría a lo mejor la de precisión, que lo habéis comentado también, Agustín, previamente, sí. Y yo incluso pondría 2 Ps. La P del paciente es verdad que ya se incluye en estas 4, entendemos, ¿no? Pero la P del profesional, ¿verdad, Miguel? Porque somos los profesionales sanitarios los que al final podemos dar esta atención sanitaria, ¿no? Y ahí es donde es importante el coordinarnos bien. Tenemos profesionales sanitarios muy competentes en todos los ámbitos y es la obligación nuestra pues, intentar coordinarnos, ¿no? Y yo, si me permitís, y barriendo para casa, añadiría la P de periodontitis. Lo estaba yo pensando también. Porque, oye, ya que estamos... Ya van 7, creo. Muchas P's, pero bueno. Muy bien, muchas gracias. Sí. Está claro que las intervenciones conjuntas entre el consultorio dental y la atención primaria van a aportar multitud de beneficios para los médicos de atención primaria, para los odontólogos, para el paciente. Por favor, vamos a repasar los beneficios más importantes. Yo creo que en cuanto al paciente, el principal beneficio, fíjate, de la coordinación nuestra va a ser que lo situamos a él en el centro de nuestra atención, que no a veces que lo hemos utilizado casi de intermediario, ¿no?, referente a cuestiones sobre su salud. Lo situamos en el centro. Hablamos sobre todo del tema de la prevención, con lo que comentábamos anteriormente, no solo, sino también en beneficios económicos, pero sobre todo por lo que vamos a prevenir en cuanto a mejorar la calidad de vida y la morbilidad de este paciente. Y yo creo que en cuanto a los profesionales de atención primaria, sobre todo uno de los aspectos importantes también es conocer y reconocer, que no es lo mismo, el trabajo de nuestros compañeros odontólogos, que muchas veces no es así. El hecho de establecer estas vías de comunicación bidireccional, compartir información sobre el paciente y encontrarlo pues, como un aliado, como lo que es un aliado en cuanto a la detección pues, de esos factores de riesgo que comentábamos anteriormente y que nos va a ayudar también, es un actor importante en cuanto a intentar
motivar para el cambio de estilos de vida, ¿no? Y yo creo que en eso sí que tenemos beneficios todos, ¿no, Miguel? Sin duda, sin duda. Y yo creo que los beneficios los ha expuesto muy bien Sonia. Creo que son muy, muy importantes. Yo añadiría que para los profesionales dentales de la odontología, este tipo de relaciones, este tipo de comunicación es muy bueno para salir un poco del aislamiento de nuestra profesión. Es decir, somos personas que estamos muy metidas en nuestras consultas, no tenemos, bueno, en líneas generales, una relación clara con el resto de dentistas, pero sobre todo con los profesionales de la medicina. Yo creo que esa vía de comunicación, esa vía de relación es muy importante y además el paciente la aprecia mucho, porque se siente más cuidado a todos los niveles. ¿Cómo conseguimos fluidificar esta relación entre odontólogos y médicos de atención primaria? Porque obviamente hay unas barreras que hay que sobrepasar. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, nosotros la SEPA, tanto la SEPA como Semergen, estamos trabajando de forma colaborativa y cada vez más intensa, ¿verdad, Miguel? Sobre todo en esta coordinación, en establecer y consolidar esta relación de tú a tú entre profesionales sanitarios, y además vamos a intentar impregnar, ¿no?, al resto de compañeros de atención primaria y de odontología, pues, de España de esta, ¿no?, de nuestra inquietud y de querer trabajar en este sentido así. Creo que es la manera de avanzar. Entendemos que este enfoque que tenemos trabajando en sinergia es la única manera de poder avanzar en mejorar la atención a la salud bucodental de nuestros pacientes, sobre todo trabajando, pues eso, muy bien coordinados en equipo interdisciplinar. Y además yo creo que es importante vencer barreras que son evidentes, como por ejemplo es que nosotros, los médicos de atención primaria, trabajan en la sanidad pública y generalmente los dentistas trabajamos en la sanidad privada. Esto es un problema que tiene una serie de connotaciones que todos tenemos muy claras, ¿no?, y que de alguna forma tenemos que intentar vencer. Es decir, pasa por educar al paciente, educar al dentista, educar al médico, formarnos. Esto es muy importante, la formación tanto a nivel universitario en las carreras de odontología y medicina como en la formación continuada, como podemos estar haciendo ahora, para que los dentistas y médicos comprendamos lo importante que es la relación que hay entre estas profesiones sanitarias. Yo creo que son formas de vencer barreras. Le vamos a echar un poco de cara dura y os vamos a pedir alguna herramienta que nos ayude un poco a que esta colaboración sea más eficaz, claro, porque yo me presento el lunes en la consulta, ¿cómo lo hago? Yo quiero que me deis, que me lo hagáis fácil. Bueno, muy fácil. Solo hay que imprimir un papel, o sea que lo tienes muy fácil, ¿eh? De la misma forma que antes hablábamos de cómo un dentista puede solicitar a un médico el que le haga un diagnóstico de algo que el dentista está sospechando. Aquí estamos trabajando, y ya nos lo ha dicho Sonia mucho, con Semergen y SEPA, para saber cómo, de alguna manera, el médico de atención primaria, cuando ve algo que le llama la atención en la cavidad oral, le ponga al paciente un pequeño informito, de tal manera que vaya o no, si es una decisión del paciente, por supuesto, a un dentista y que le comente esto. Esto es un folio. La primera cara del folio son las instrucciones que le da y recomendaciones que le da un médico de atención primaria sobre la periodontitis, absolutamente básicas. Y la segunda, que es la que estamos viendo ahora, tiene dos partes en ese folio. En la primera, el médico de atención primaria dice: he detectado algún factor de riesgo que el paciente puede tener. No está diagnosticando nada, está cribando también a su manera. Entonces, por favor, dinos qué le pasa a este paciente. Entonces, el paciente va con el folio a la consulta del dentista y el dentista le dice: tiene usted serostomía, caries, periodontitis, etcétera, etcétera, etcétera. Llévelo a su médico. De paso, a nosotros nos viene muy bien para registrarle una historia clínica, y de esta forma tan simple, que es la única forma que nosotros de momento estamos viendo de colaborar, porque el teléfono es imposible, la vía digital es imposible, porque no hay comunicación. Entonces, pues al método tradicional, papelito, y que el paciente se haga responsable de su salud, en cierto modo, ¿no? Bueno, es una herramienta sencilla, pero como hablábamos antes, tremendamente eficaz, porque ya estamos estableciendo una comunicación entre el médico de atención primaria y el dentista. Que es el bloqueo que hay. Que es el objetivo. Pues ya no solo nos queda daros las gracias, nos ha pasado volando todo lo que nos habéis enseñado.
Sobre todo quería daros las gracias por ayudarnos a empezar a construir esos puentes entre, pues bueno, esos puentes comunicativos entre los diferentes profesionales sanitarios y no hay nada mejor que empezar por los médicos de atención primaria. Sin duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pues seguimos con nuestro siguiente bloque y vamos a terminar con la periodoncia participativa.